No comenzó en un templo, ni entre muros sagrados. Comenzó en el Tabor, con 12 almas que bajaron distintas y con un maestro que ya no caminaba solo, sino envuelto por la vibración de su propia entrega. Ese año, el Cristo no buscó tronos, sembró hogares, y cada casa que lo recibió, cada orilla del lago, cada barca silenciosa, se convirtió en altar. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upásica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. El año 31. De regreso el maestro a la placidez de la dulce Galilea, su primer cuidado fue presentarse en el santuario de las grutas del Monte Tabor para reunirse de nuevo a sus 12 discípulos íntimos. En 70 días habían aprendido de la ciencia de Dios y de las almas, lo que en todos los años de su vida apenas sí habían vislumbrado débilmente. Aquellos 2 maestros de Yahshua, Melquisedec y Ptolemy, ancianos ya, fueron los que prepararon a los 12 para auxiliares del Maestro en su obra apostólica. A ellos, que solo habían dejado para seguirle sus redes de pescar o sus tiendas de mercaderes, se les podía decir parte de la verdad en lo referente a la vida de Yahshua, sin conmover su esperanza ni su fe. Ellos, solos, supieron desde entonces que Yahshua de Nazaret no había bajado a la tierra para sentarse sobre un trono de oro, ni vestir la púrpura real. Ellos solo supieron de qué cielos había descendido el Gran Espíritu, que venía a marcar nuevos rumbos a la evolución humana. A través de las palabras de Melquisedec, ardiente como una llama y suave como perfume de incienso, conocieron la personalidad espiritual del Maestro que les había llamado para seguirle en su breve pasaje por la vida del plano físico. Desde entonces se familiarizaron con la idea del reino de Dios, del cual tanto y tanto les hablaría el Maestro más tarde. Aquellos 70 días de enseñanza y de meditación en las grutas silenciosas del Tabor apagaron las luces fatuas de las ambiciones terrestres y el hombre viejo desapareció del escenario para surgir el hombre nuevo. El hombre nuevo, capaz de alimentar anhelos nobles y puros, capaz de contemplar la vida física en sus reales y verdaderos aspectos y de mirar a la muerte con ojos serenos y corazón tranquilo. Eran golondrinas viajeras que habían venido siguiendo a un águila real que debía levantar en sus alas poderosas a toda la humanidad. Eran la escolta de un príncipe soberano que había venido a este ingrato país de esclavos a romper sus cadenas y volver a la libertad, y les dejaría sobre esta tierra como guardianes de la obra que venía a fundamentar sobre la base de granito de la ley divina. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Qué grande veían a su maestro a la luz de la lámpara encendida para ellos en el santuario del Monte Tabor, y en adelante vivirían siempre a su lado,
llevando la misma vida de los esenios, meditación, apostolado y trabajo. La vieja casa de Simón Barjone, padre de Pedro y de Andrés, junto al mar de Galilea, sería su hogar común mientras no se alejasen de allí. En Tiberias vivía aquel buen Hanani, padre de Fadmé, curada de tuberculosis por el maestro. En Naim tenían la granja de Tolmai, padre de Dídimo o Bartolomé, como más vulgarmente le llamaban, y el hogar tranquilo de la viuda Mirina. En Betsaida vivía el anciano Judas, padre de Nataniel y abuelo de Zebeo, con 4 hijos y una hija, tan devotos del maestro que pusieron a su disposición el gran cenáculo de su casa para hospedaje suyo y de sus discípulos. En la ciudad de Cafarnaúm residía la viuda Elizabeth, hermana de Felipe, cuyas 2 hijas tenía con ella, y su casa fue la morada del maestro cuando el apostolado le retenía al norte del mar de Galilea. Familias todas educadas por los terapeutas esenios que recorrían el país desde muchos años atrás, fueron colaboradores ignorados en la obra redentora del Cristo, que encontró en sus hogares su propio hogar. Toda la margen occidental del mar de Galilea fue el primer escenario del gran apóstol, que pasó allí la mayor parte del año 31 de su vida. El mundo ha llamado equivocadamente a Jerusalén la ciudad santa, nombre que debiera darse en verdad a las ciudades costaneras del mar de Galilea, donde fue el Maestro Divino tan intensamente amado y mejor comprendido que en la vieja ciudad de los reyes. Jerusalén fue la ciudad asesina del justo, en la cual, unidos los 3 poderes, el romano, el del rey y el del clero, hicieron de común acuerdo el más heroico mártir que vieron los siglos. Los senderos entre montañas que bordean el lago y que van de ciudad a ciudad, a una y otra aldea de las muchas que poblaban la ribera en aquel tiempo, fueron tantas veces holladas por sus pies de peregrino infatigable. La arboleda exuberante que tapiza aquellos cerros, los vallecitos verdes de césped y salpicado de anémonas rojas, las aguas tornasoladas del lago en que se reflejaba su imagen al pasar tocando con sus pies la orilla, todo, absolutamente todo en aquella región de Galilea quedó impregnado de su presencia, de la vibración divina de su palabra, del aura radiante que le envolvía, de la luz inefable de su mirada. Las orillas del lago fueron el Edén, el paraíso del Cristo sobre la tierra, fueron sus días verdaderamente felices. De las familias de los pescadores, favorecidas todas con los beneficios del hombre luz, del hombre amor, que nunca vio un dolor sin remediarlo, se extendió el rumor, como una ola gigantesca, de que el hijo del artesano Joseph y de Miriam, la mujer de la piedad, era un gran profeta y taumaturgo que curaba las más rebeldes enfermedades. Ni la lepra, ni la tisis, ni el cáncer resistían al mandato del hombre de Dios. Y los nombres de los curados circulaban de boca en boca y de pueblo en pueblo, y nadie podía desmentirlo, porque allí estaba la prueba viviente de los hechos que se enunciaban. Debido a esto, las orillas del mar de Galilea se vieron cubiertas de multitudes ansiosas y doloridas que acudían en busca de alivio para sus males, y él de pie, en la proa de una barca que se balanceaba sobre las olas, rodeado por sus 2 inseparables, hablaba a la muchedumbre sobre su tema favorito, el amor a Dios nuestro Padre y al prójimo nuestro hermano. La paternidad de Dios fue uno de sus más bellos discursos. Si conocierais al Padre como le conozco yo, le amaríais sin esfuerzo alguno. Les decía, con una emoción de amor tan íntima y profunda
que la transmitía a todos los que le escuchaban. Si cada vez que asoma el sol en los arreboles de la aurora y se esconde en la bruma de oro del ocaso, levantaríais vuestro pensamiento al Padre para confiaros a Él, para repetirle una y mil veces vuestra entrega absoluta a su voluntad, para hacerle cada día la ofrenda de cuanto sois con todas vuestras miserias, enfermedades y dolores. Creedme que seríais todos felices, porque vuestro pensamiento unido al Padre atraería sobre vuestras vidas todo el bien que buscáis en la tierra sin encontrarlo jamás. Pero vosotros tomáis un sendero equivocado que os lleva a las tinieblas y el dolor. Vivís buscando en las criaturas buenas o malas lo que falta a vuestras necesidades. Y os encontráis naturalmente con el egoísmo, con la mezquindad, con la indiferencia que hace más crueles vuestros dolores, o con la impotencia para remediarlos. Y de vuestra ansiosa búsqueda tornáis con las manos vacías y con el corazón deshecho a las negruras de vuestro hogar sin lumbre, de vuestra mesa sin pan, de vuestro lecho helado por falta de abrigo. Olvidasteis a vuestro Padre, y Él os deja padecer para que el desengaño de las criaturas os vuelva por fin a su amoroso regazo. Ahora confiáis en mí porque veis que tengo un cuerpo de carne igual que el vuestro, porque mi palabra entra por vuestros oídos y vuestras manos tocan las mías y quedan marcadas en la arena las huellas de mis pies. Nuestro Padre Celestial os habla más alto que yo, y sus huellas eternas fueron marcadas en todo cuanto existe en el universo. Cuando el sol extiende su resplandor que todo lo vigoriza y anima, ¿no pensáis en el Padre que os besa con su luz divina y se infiltra en vuestra sangre, en vuestro cuerpo, en vuestra vida toda? Cuando vienen las lluvias abundantes y los torrentes del monte Hermón bajan desbordados al Jordán, que renueva las aguas de este lago, y os ofrece centuplicados sus peces y sus moluscos, ¿no pensáis en el Padre Celestial que provee así a vuestra alimentación? Cuando la correntada arrastra árboles secos y pasan los vientos desgajando los bosques, cuyo ramaje va a cubrir a veces los huertos y los caminos, ¿no pensáis en el Padre Celestial que provee así a que tengáis lumbre en el hogar? Cuando vuestro huerto se cubre de flores, y vuestras higueras y castañas, vuestros olivos y vuestras vides bajan a la tierra sus ramas cargadas de frutos, ¿no pensáis en el Padre Celestial que así provee a vuestra alimentación? Son esas las formas de expresión de nuestro Padre común. Son esas sus palabras y sus huellas que vosotros encontráis y no lo reconocéis. Más aún, le olvidáis para correr tras de las criaturas, para maldecir de vuestra situación, para envidiar al que tiene más, para alimentar la rebeldía y el odio contra los favorecidos de la fortuna, que nunca recuerdan al que nada tiene, y no pensáis que vosotros, puestos en su lugar, haríais lo mismo. Grabad sobre la mesa del hogar los 10 mandamientos de la ley divina que lleváis grabados en vuestro propio corazón, porque son la eterna ley natural que vive desde que el hombre vive sobre la faz de la tierra. Y si esa ley es la norma de vuestra vida y cada día de ella oráis al Padre con fe y amor, yo, su profeta, su Hijo, os digo solemnemente en nombre suyo, Él cuidará de vosotros y de vuestras necesidades como cuida de las aves del bosque y de las florecillas del valle, que no siembran ni ciegan, y que ni Salomón con todas sus riquezas estuvo vestido como ellas.
Vuestro pensamiento me pregunta, ¿cómo debe ser mi súplica al Padre Celestial? Y yo os contesto, que del mismo modo que pide el niño a su madre, sin rebuscadas palabras y sin los adornos de la retórica, con la sola expresión de lo que necesita vuestro espíritu y vuestro cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. El Padre sabe que todo esto lo necesitáis, mas su divina ternura para vosotros se deleita en vuestra fe, amor y confianza en Él, y quiere que así se lo manifestéis. Las generaciones de la edad de piedra, formadas entre la furia de los elementos, cuando las fuerzas todas de la naturaleza pugnaban a una para dar a la corteza terrestre y su envoltura de éter, de gas y de fluidos la forma y consistencia perfecta, sentían, a no dudarlo, la grandeza y poderío de una causa suprema que reconocían en el estampido del rayo, en el fragor de los truenos y relámpagos, en los torrentes desbordados, en el bramido de los mamuts enfurecidos, devastando selvas, en las montañas que abrían sus entrañas vomitando fuego, humo, llamas, vapores ardientes, y aterrados por aquellos formidables cataclismos que le llenaban de espanto, solo sentían un Dios iracundo, terrible, que paseaba sus ejércitos en alas de los huracanes que devastaban los campos y los pueblos. Y quedó viva y en pie la frase legendaria del Dios de los ejércitos, la ira de Dios, la cólera de Dios, desatada en las tormentas, en los huracanes, en los incendios producidos por el fuego interno de la tierra, expelido por los cráteres de 100 volcanes que reventaban en distintos parajes de este globo. Todo aquello pasó. Era la infancia de la humanidad sobre el planeta, su casa, su morada para largas edades. Hoy no es la edad de piedra, es la hora de la fraternidad y del amor en que la causa suprema aparece ante su creación universal con sus más tenues y delicados ropajes, con sus millares de cortesanos cantando al amor y a la piedad, a la ternura, tal como un augusto emperador que quiere a todos sus súbditos vestidos de fiesta, tocando cítaras y laúdes que repitan un cantar nuevo. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Os anuncio, pues, un Dios amor, piedad y misericordia, al cual debéis llamar vuestro Padre, por lo que es con toda la ternura y solicitud con que amáis y cuidáis vosotros a vuestros pequeñuelos. De hoy en más, nunca diréis que estáis solos y desamparados en los caminos de la vida, porque Dios vuestro Padre vela en torno vuestro con más solicitud que una madre junto a la cuna de su niño. Pero es necesario que os procuréis por la oración y las buenas obras el acercamiento a vuestro Padre Divino, del cual no os separáis ni aun cuando le olvidéis. Entendedlo bien. Pero su efluvio benéfico, su energía que vigoriza, su fuerza que será vuestra fuerza, no penetra en vosotros de igual manera que cuando vuestra fe, esperanza y amor le abre vuestro corazón de par en par, como penetra el rayo solar si abrís la puerta de vuestra vivienda. Comprended a Dios y llamadle en vuestra sencillez,
Encontradle en el agua que bebéis, en el pan que os alimenta, en el fruto maduro que arrancáis del huerto, en el aire que respiráis, en los astros que os alumbran y en las florecillas silvestres que holláis por los caminos. En todo está Dios, vuestro Padre, que os rodea por todas partes y que derrama el bien para vosotros en todas las manifestaciones de la naturaleza. Desde los cedros del Líbano hasta el musgo prendido en las montañas, todo encierra la virtud de Dios para vuestra salud y para vuestra vida. Y para que veáis resplandecer sobre vosotros como una aureola radiante el amor del Padre, os digo en nombre suyo. Venid a mí, los que lleváis cargas que no podéis soportar, los que tenéis en vuestro corazón dolores que os causan angustia de muerte. Venid, que nuestro Padre me ha dado poder para sanar vuestros cuerpos y consolar las tristezas de vuestra vida. El inmenso gentío iba a precipitarse a las orillas del lago, pero el maestro mandó acercar la barca para encallarla en la arena de la costa, y con una voz que tenía vibraciones de clarín que toca a Diana les dijo: Sed curados de vuestras dolencias físicas y desaparezcan de vuestros hogares las rivalidades y el egoísmo, causa de vuestros dolores morales. Idos en paz, que el amor del Padre os colmará de dicha si os entregáis a Él como os he enseñado. Un inmenso coro de clamores, de bendiciones y de hosanas resonó en las riberas del mar de Galilea, aclamando al profeta que espantaba el dolor, a la enfermedad y a la tristeza. Los ángeles de Dios, evocados fuertemente por el alma radiante del Cristo, debieron vaciar sobre aquella multitud dolorida y sufriente cuánto bien, alegría y amor emana de Dios, como una esencia divina que penetra en los cuerpos y en las almas, porque se produjo tal algazara que quien no supiera lo que había ocurrido podría pensar que aquella muchedumbre había enloquecido en conjunto. Los reumáticos arrojaban lejos de sí los bastones en que se apoyaban o las sillas de ruedas en que se habían hecho conducir. Los atacados del pulmón, cuya voz afónica no se escuchaba ya más, gritaban aclamando al profeta. Los que padecían de llagas y úlceras arrojaban las vendas para mostrar a sus familiares que estaban curados. Los ciegos vagaban como sonámbulos ante las maravillas de la luz y el panorama que se presentaba a su vista, obscurecida por accidentes o de nacimiento. Nadie podía calmar aquella tempestad de alegría que se manifestaba en todas las formas en que el alma humana exterioriza sus sentimientos. Los 12 íntimos del maestro, mudos de asombro, miraban a la muchedumbre como enloquecida y miraban al maestro de pie sobre la cabina de la barca, contemplando el tumultuoso cuadro que se ofrecía a su vista. De su alma de ungido se levantaba un himno mudo pero intenso de gratitud a Dios amor, que le ofrecía llena la copa de felicidad que se encierra en hacer el bien sin esperar ninguna recompensa. Un precioso velero que venía del norte se acercó a la costa atraído por los clamores de la muchedumbre. ¿Qué pasa allí?, preguntaba una mujer joven y bella, que entre varias muchachas jóvenes como ella paseaba muellemente por el agua a la caída de la tarde. Es que aclaman al profeta, contestó una de las doncellas, cuyo nombre era Falmé, aquella Falmé que él había curado 2 años antes. ¿Y por qué le aclaman?, volvió a preguntar la dama, que parecía ser allí la que mandaba aquella excursión femenina. Habrá sanado a todos los enfermos como me curó a mí, contestó la joven. Allí está él, de pie sobre la cabina de una barca, ¿no lo veis? Sí que le vemos, contestaban todas.
¡Y qué majestad la suya! ¡Sí que parece un rey! Dicen que lo será pronto, sobre todo el oriente, añadió Fatme, que demostraba estar muy al corriente de todo lo que al profeta concernía. ¿Un profeta rey? Será algo nunca visto, exclamó la dama abanicándose para espantar los insectos. Los profetas y los reyes son como el aceite y el agua, que aunque se unan para momentos, jamás se confunden ni se mezclan. Los profetas buscan solo a Dios y los reyes al oro. El velero llegó casi hasta rozar con su proa la popa de la barca en que se hallaba el maestro. «Gente de Tiberias», dijo Juan, viendo que Yasua volvía su mirada al velero. «Es la pagana del castillo de Magdalo», añadió Santiago. «¿Por qué la llamas pagana?», preguntó el maestro. «Porque no es de nuestra fe y no vive como nosotros». «Pero, ¿no os han explicado ya los ancianos del Tabor que Dios ama a todas sus criaturas, tengan o no la fe de Israel?», preguntó de nuevo el maestro, como extrañado de que uno de sus íntimos manifestase tal sentimiento despectivo para una criatura humana. «Es verdad, maestro», respondió el interpelado, «pero se dicen tantas cosas de esa mujer que uno no sabe si es una sirena de esas que dicen asoma de entre las aguas para enredar a los hombres, o es una hada buena cautiva de algún demonio en el castillo de Magdalo, perdido entre los nogales». «No es mala esa mujer», dijo Pedro. «Como es rica, le gusta el lujo y las fiestas, pero hace limosnas a los pobres. Apuesto a que viene con un bolsillo de dinero para repartir entre los enfermos y las viudas», añadió Andrés. En efecto, vieron que los remeros tendían el puentecillo de desembarco a la costa y las 6 muchachas bajaron a la playa. Su llegada acalló un tanto a la multitud para fijar en ellas la atención. Yasua las miraba en silencio. «Buscamos a los enfermos y a las viudas», dijo Fatme, que parecía ser la que guiaba aquella gentil expedición. El maestro no la reconoció en el primer momento, tan cambiada estaba con su traje y peinado a la griega. «No hay enfermos, que a todos los ha curado el profeta», salió una fuerte voz de entre la multitud. «Pero habrá viudas, pobres y pequeños huérfanos», insistió otra de las muchachas. La que habían llamado la pagana del castillo de Magdalo no hablaba, absorta mirando al maestro, que atraído por aquella insistente mirada, volvió hacia ella los ojos. La reconoció en el acto. Era la joven aquella que en la gran avenida de Tiro, la tarde de la batalla naval de la Naumaquia, le regaló un esclavo moribundo que él colocó entre los dependientes de los almacenes de Simónides. Ella también le reconoció y acercándose le preguntó: «Profeta, ¿qué fue de aquel esclavo que se moría en la gran avenida de Tiro?» «Que vive como un hombre libre y trabaja honradamente para ganarse el pan», le contestó Yasua. «Gracias a tus artes mágicas», dijo ella. «Gracias a Dios que todo lo puede», contestó él. «¿Y tú? ¿Has curado toda esta muchedumbre que te aclama?», volvió a preguntar la mujer. «Dios es amor y alivia todos los dolores cuando con fe y amor se lo piden. ¿Y yo no puedo ser curada del tedio y aburrimiento que me fatiga?». «Ama a Dios y a tus semejantes como a ti misma, y jamás te aburrirás de vivir». «Tú odias el lujo y las riquezas, profeta», dijo con pena la hermosa mujer, «porque llenan de tedio y de cansancio el alma, como han llenado la tuya». Sus jóvenes compañeras habían terminado el reparto de monedas entre las viudas y los huérfanos, y Fatme se acercó al maestro. «¿No recuerdas ya, maestro, a Fatme, la hija de Hanani?». «Oh sí, hija mía. Oh sí, no te había reconocido antes. Dile a tu padre que de aquí a 3 días le visitaré». «Ya no tengo nada de aquel mal», añadió la joven. «Ya lo veo», dijo el maestro.
pues pareces un rosal en primavera. Volví al castillo de mi niñez, añadió Fatmé. Esta es María, que me colma de todo bien. Que nuestro Dios amor sea bendito por todo, contestó el maestro con suave ternura. Dile que venga al castillo, dijo María al oído de Fatmé. Cuando visites a mi padre, acuérdate de nosotros, maestro, y entra en el castillo, dijo con timidez Fatmé en tono de tierna súplica. El maestro miró a María, en cuyos ojos vio también una súplica muda. Ya llegó la hora, murmuró Yashua. Está bien, Fatmé. Al visitar a tu padre, me detendré un momento en los muelles del castillo, si con ello puedo hacer bien a sus moradores. Las muchachas se embarcaron nuevamente y pronto el velero se perdió de vista al mismo tiempo que la muchedumbre se dispersaba alborozada. Unos momentos después, el maestro tomaba el camino a Nazaret, dejando a sus 12 discípulos en la vieja casa de Simón Barjona. Al siguiente día era sábado y estaba avisado por el tío Jaime que un ilustre rabí de la secta de los fariseos disertaría en la sinagoga más concurrida de la ciudad. Yashua deseaba escucharlo. Le llamaban Eleazar, hijo de Simón, y era leproso, pero la maligna enfermedad no asomaba aún al exterior debido al espeso vello de sus manos, a la barba demasiado poblada y a las drogas, pomadas y aceites con que él lo disimulaba. Un conocido hechicero radicado en Tiberias, bajo la protección de Herodías, era quien guardaba el secreto de la situación de Eleazar el fariseo, y hacía uso de todas sus artes para arrancarle el terrible mal antes de que fuera visible. «Sálvame por Dios o por el diablo», decía Eleazar, «y te daré cuanto quieras. Estoy casado con una hija del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que manda en Judea más que el procurador y que el rey, más aún que César, y puede hacerte grande y poderoso, pero sálvame, porque de lo contrario no tardará en ser visible mi mal, y me obligarán a sujetarme a la ley que arroja a los leprosos al cerro del mal consejo y prohíbe vivir entre las gentes de su pueblo. ¿Cómo puedo soportar un oprobio semejante yo, un justo que no ha traspasado jamás un precepto de la ley? Tal era el personaje que ese sábado hablaría en la sinagoga principal de Nazaret, a donde había llegado unos días antes buscando acercarse al hechicero que prometía sanarle. Mas, ante todos, aparecía que aquel santo hijo de Abraham deseaba propender a la instrucción religiosa de los galileos, tenidos por los judíos como incapaces de estudios elevados. Me sacrifico gustosamente, decía, por dar alta instrucción religiosa a Nazaret, al pueblo natal de mi madre. Y los buenos galileos, crédulos como toda alma sincera y sin doblez, se maravillaron de la abnegación de Eleazar el fariseo, que dejaba el brillo de Jerusalén para relegarse por un tiempo a sus silenciosas montañas, solo por hacer el bien al pueblo natal de su madre. Los nazarenos le colmaron de atenciones y de regalos. Aquel virtuoso hombre de letras se lo merecía todo. El maestro desconocía todos estos detalles y sabía solamente que un doctor de la ley, personaje principal de la secta de los fariseos, ocuparía la cátedra sagrada en la sinagoga de Abimelech, que así la llamaban con el nombre de su fundador. Miriam, el tío Jaime y algunos otros familiares concurrieron con Yashua a escuchar al ilustre orador sagrado que honraba con su palabra una sinagoga de Nazaret. Confundidos entre el devoto auditorio, el maestro y los suyos no llamaron la atención en forma ninguna, y al poco rato el gran hombre entró al severo recinto, acompañado del Hassán de la sinagoga, de varios escribas que tomarían nota de su discurso y de otros hombres importantes de la ciudad. Su tema era este:
La fiel observancia de la ley hace al hombre justo. La clarividencia poderosa del Maestro descubrió al punto cuánto había en el alma y en el cuerpo de Eleazar el fariseo. Y por primera vez en su vida se encontró frente a frente de la secta poderosa que trataría de estorbar su camino y que en esos momentos estaba personificada en aquel ilustre orador sagrado. Tampoco Eleazar se figuraba hallarse en la presencia del único hombre capaz de conocer su falsedad, del gran Nazareno que descubriría ante todo el mundo lo que era el fariseo judío, el prototipo de la hipocresía, de la avaricia y dureza de corazón, encubiertos bajo el sutil barniz de una mentida santidad. Con admirable certeza leyó el Maestro en el mundo interno de aquel hombre que hablaba con la prosopopeya de un justo y de un maestro de alto vuelo. El orador desglosaba de la oscura penumbra de la leyenda y de la tradición oral o escrita las imborrables figuras de Abraham, Isaac y Jacob, ofreciéndolas al auditorio como prototipos de la virtud y la justicia a que llegaba todo observador fiel a la ley mosaica y condenando con frases terribles a los inobservantes por descuido o por malicia. Los tres patriarcas mencionados vivieron 2000 años antes de Moisés, al cual atribuían los doctores de Israel todo el catafalco de ordenanzas que tiene el Deuteronomio. ¿Cómo pues se permitía presentarlos como santificados por la fiel observancia de leyes que fueron promulgadas en el pueblo hebreo 20 siglos después? Al mencionar las purificaciones ordenadas por la ley para las mujeres que han dado a luz y para los hombres recién curados de enfermedades ocultas, hizo el orador tal derroche de exageraciones, de amenazas y de terribles augurios por la falta de cumplimiento a las ordenanzas legales que era fácil comprender el estado de conciencia en que ponía las almas sencillas y de buena fe que se veían comprendidas en los tremendos anatemas del orador. Terminaba luego anunciando que todas esas transgresiones, por negligencia o por malicia, podían ser subsanadas y perdonadas por Dios concurriendo al templo de Jerusalén con los dones ordenados por la ley, o sea, los sacrificios de los mejores animales de los ganados o las más escogidas producciones de los campos y de los huertos, los becerros, los corderos y cabritos, la flor de la harina, el aceite y el vino, eran desde luego las más nobles y puras ofrendas que aceptaba Jehová en expiación de las culpas contra la ley. A la fina observación de Yashua no escapó el menor detalle. Vio los rostros angustiados de algunas jóvenes madres que, no habiendo podido llegar hasta Jerusalén para purificarse a los 40 días de nacidos sus hijitos, se veían expuestas a los tremendos castigos de Dios enunciados por el hombre justo que en nombre suyo hablaba desde la cátedra santa. Vio hombres, ancianos y jóvenes con la inquietud asomada en los ojos, porque tampoco habían cumplido con las purificaciones ordenadas por la ley. Y cuando el programa desarrollado por el orador tocó el turno a las enfermedades llamadas inmundas, como la lepra, el tifus, a la observancia del sábado como día del Señor, la severidad y estrictez llegó a un punto tal que muy pocos quedaron entre el auditorio que no fueron tocados por el filósofo estilete de aquel discurso, desbordante de amenazas para los infractores. El terrible Jehová de los ejércitos, rebosando en cólera contra sus hijos insumisos, mandaría a sus ángeles de justicia en los vientos de la noche, en el rocío de las madrugadas, en las nubes obscuras de las tempestades, para flagelar a los audaces que se permitían traspasar los mandatos de su ley soberana. El terrible discurso terminó entre un silencio de muerte.
Era costumbre que el orador esperase alguna interrogación de parte de sus oyentes que tuvieran ciertas dudas sobre la argumentación hecha. Yashua se levantó de su asiento y caminó sereno hacia la cátedra, frente a la cual se detuvo. El ilustre orador lo miró complacido de ver que un joven Galileo de tan noble continente se presentaba ante él para hacerle seguramente una consulta que pondría más en evidencia sus altos valores como hombre ilustre de Israel. El Hassán, que conocía a Yashua y sabía su capacidad y su modo de pensar, tembló de la cabeza a los pies por la borrasca que preveía, pero su deber era guardar silencio. Honorable Rabí de Jerusalén, dijo Yashua con una leve inclinación de cabeza. Tu estupendo discurso ha suscitado en mí algunas dudas, y es tu deber resolverlas, como el mío es exponerlas. He escuchado complacido cómo presentas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob como hermosos ejemplos de justicia y santidad para todo buen hijo de Israel, y en efecto creo que son los tres verdaderos santos de nuestro pueblo, pero ellos no fueron santificados por su buen cumplimiento de las leyes del Deuteronomio, puesto que éste se escribió 2000 años o más después de la existencia de nuestros tres grandes patriarcas. Ellos fueron justos, cumpliendo la ley natural que todos llevamos grabada en nuestro corazón y que por sí sola tiene el poder divino de hacer justos a quienes cumplan con ella. De su propio corazón la copió Moisés en tablas de piedra para que el pueblo hebreo, contagiado del paganismo idólatra del vulgo egipcio, no tratara de encubrir con las arenas del desierto la trillada y pura senda de Abraham, Isaac y Jacob. El orgulloso fariseo estaba lívido, pues en toda su vida nunca había visto tan de cerca lo que él llamaba en su fuero interno la audacia de un ignorante. Para todo mi discurso, dijo por fin, me he acomodado al nivel intelectual de mi auditorio. En una sinagoga de Judea no hubiese hablado lo mismo. Con esto quieres decir que en Galilea es muy deficiente la instrucción religiosa, dijo Yashua, pero creo, honorable Rabí, que no es desfigurando la verdad que se instruye y educa a los pueblos. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú que te atreves a darme lecciones a mí, que llevo 20 años enseñando en el templo y sinagogas de Jerusalén? ¿Quién eres tú? Sencillamente un hombre que ha buscado la verdad, que la ha encontrado en la meditación y el estudio, y que no gusta de verla desfigurada y encubierta por ningún velo ni disfraz, contestóle el maestro con admirable serenidad. Has hablado de la santificación del sábado, en el cual no es lícito ni aun enterrar a los muertos, ni asistir a un enfermo, ni levantar a un herido tirado en un camino. Has hablado del ayuno y de las penas a que está sujeto el que no cumple con él, pero has olvidado lo que dice el profeta Isaías de que el ayuno agradable a Jehová es la misericordia con los afligidos, con los desterrados y perseguidos, con los hambrientos y los desnudos. Es necesario pensar en que en la mesa del pobre pocos días tienen alimento, y si estos les llegan en día de ayuno, ¿debe pasar otro más sin comer? Si un profeta de Dios encuentra en día sábado un leproso en su camino, ¿debe dejarle sin curar teniendo el poder divino de hacerlo? El pensamiento del maestro fue a lo profundo de la conciencia del fariseo, que siendo leproso no solo faltaba la ley que ordenaba apartarse de las gentes, sino que lo encubría burlándose de la ley. Inquieto y turbado, no acertaba con lo que debía contestar, y sus ojos huían de los del maestro, cuya mirada límpida y serena le llegaba como una acusación. Se levantó para retirarse y dijo al Hassán:
Si hubiera sabido que teníais un maestro en Nazaret, no hubiera subido a esta cátedra. Ningún maestro está de más para enseñar al pueblo, contestó el Hassán. Pedir explicaciones a un orador sagrado está permitido por la ley. En cambio, tú faltas a la ley, Rabí, no contestando a mi pregunta. ¿Puede curar a un leproso en día sábado? Los divinos ojos del maestro buscaban el alma de Eleazar, que aún podía ser redimido del orgullo que le dominaba. La severidad de la ley ha hecho del leproso el ser más desventurado de la tierra, dijo el fariseo. Si eres Eliseo profeta y tienes el poder de curar la lepra, ten piedad de los leprosos y cúrales aunque sea en sábado. Muy bien, Rabí. En este día sábado en la sinagoga de Abimelech en Nazaret, curo en nombre de Dios omnipotente la lepra del que la tiene en su cuerpo. La vibración de estas palabras del maestro fue tan poderosa que Eleazar se dejó caer de nuevo en el sillón de la cátedra porque todo su cuerpo temblaba. Se ha desvanecido, dijo el Hassán acercándose. No es nada, dijo el maestro al público. Esperad que aún debéis oír el final del discurso. Mis preguntas obligan al orador a ampliar el tema. El fariseo comprendió la grandeza moral del hombre que tenía ante él y su propia bajeza e hipocresía que amenazaba al pueblo con la ley y él se burlaba de ella. Vio que de sus manos desaparecían las señales de la lepra y una suave frescura corría por todo su cuerpo. Se veía curado por aquel extraordinario profeta que había leído hasta en el fondo de su alma. Y ocupando nuevamente la cátedra, habló en términos que dejó estupefactos a los oyentes. La misericordia divina hablaba por su boca, mientras de sus ojos corrían lágrimas que trataba de ocultar de su auditorio, pero su voz temblaba de emoción, de remordimiento, de conmociones internas profundas, cuando, repitiendo palabras del profeta Jeremías sobre la piedad y misericordia con los desamparados, con las viudas y ancianos indigentes, con los niños huérfanos, los perseguidos por la justicia, con los encarcelados y enfermos, recordaba sin duda que su vida era una completa contradicción a su actual discurso, que una misteriosa fuerza oculta le obligaba a pronunciar. Y una interior dulzura y suavidad embargaba su propio espíritu al hablar así, como si la presencia del profeta nazareno transformara su corazón, sus sentimientos y curándole de su ceguera espiritual, como había curado la lepra de su cuerpo, le hiciera contemplar la bondad divina en toda su infinita dulcedumbre. Cuando terminó, se abrazó de Yasua y rompió a llorar a grandes sollozos. Profeta de Dios, le dijo, has curado la lepra de mi cuerpo y la lepra de mi alma envenenada de orgullo. Soy deudor tuyo para toda mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? Hablar al pueblo siempre como lo acabas de hacer, le contestó el maestro. En nuestros grandes profetas, añadió, hay hermosos resplandores de amor, de esperanza y de fe que pueden servirte de base para brillantes discursos sin que nadie pueda arguir que te apartas de los sagrados libros. Tú sabes, Rabí Eleazar, que el Pentateuco llamado de Moisés fue escrito en gran parte después que su cuerpo descansaba sin vida en Monte Nebo. Los verdaderos escritos de Moisés los he visto yo y los he tenido en mis manos. Son pocos y breves y están ocultos y custodiados por una fuerza superior que hasta ahora nadie ha podido vencer. Jeremías los conoció, Isaías los conoció, Elías y Eliseo los conocieron también. No te apartes de esos 4 profetas en tus discursos y estarás dentro de la verdad y la justicia. Profeta Nazareno, dijo el rabí después de unos momentos de silencio, yo tengo la antigua casa de campo que perteneció a mis abuelos maternos entre las montañas que encajonan el valle de la antigua ciudad de Lazarón, hoy convertida en un suburbio extramuros en Tiberias. Con un pretexto cualquiera me retiraré allí para realizar en quietud y sosiego la transformación de mi vida.
Mi posición en Jerusalén es muy falsa de hoy en adelante y confieso que me falta valor para afrontar la lucha entre la conciencia que tú has despertado en mí y el Sanedrín, donde mi suegro Hanán ocupa un lugar preponderante. Allí esperaré tus visitas, profeta de Dios, si crees que merezco ese honor. Te lo prometo, Eleazar, amigo mío, para la próxima luna. Te mandaré aviso por los hijos de Simón Barjone, que conocen hasta las plantas de heno que crecen en las márgenes de nuestro lago. Le contestó el maestro y salió de la sinagoga porque se sabía esperado por su madre y el tío Jaime que no tornarían a casa sin él. Ese año, las palabras no fueron dogma, fueron pan. El Padre dejó de ser figura lejana y se volvió latido, viento, presencia viva. Y cuando una dama rica, cansada de su propio castillo, preguntó si había remedio para el tedio, el Cristo le respondió con la única medicina eterna: ama y nunca volverás a aburrirte. Y así, con gestos que no buscaban gloria, con miradas que despertaban memorias, el reino comenzó a respirarse, no como una promesa, sino como una realidad viviente en cada alma que lo dejaba entrar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. El año 31 representa la etapa donde el verbo ya no necesita ser anunciado. Su sola presencia comienza a activar el reino en la materia. La vida compartida de los discípulos, ahora transformados por el retiro en el Tabor, simboliza la comunidad vibracional donde el conocimiento ha sido sustituido por la entrega. Los hogares esenios de Galilea se transforman en santuarios visibles, invisibles. No se construyen templos, se consagran casas. Esta es una inversión profunda del paradigma religioso tradicional. El Padre Nuestro no es una doctrina, es una vibración de reconexión, sencilla, circular, directa. Cada palabra es una espiral de reencuentro entre el alma y la fuente. La figura de la Dama de Magdalo refleja el arquetipo del femenino que ha probado el mundo y aún no encuentra plenitud. Su pregunta por el tedio revela el vacío existencial que solo el amor puede colmar. Eleazar, el fariseo leproso, representa al servidor de la ley que ha olvidado la compasión. Su lepra es símbolo de su separación interna y su sanación revela que la misericordia es superior al cumplimiento externo. Galilea, región históricamente menospreciada por los círculos religiosos de Jerusalén, se convierte aquí en la cuna vibracional del reino. Las casas de los terapeutas esenios evocan una red silenciosa de cuidado, salud, comunidad y espiritualidad activa, lejos del espectáculo, profundamente conectadas con la naturaleza y el alma del pueblo. El uso de la barca como púlpito es también simbólicamente potente. Flotar sobre las aguas equivale a enseñar desde la conexión con lo sutil, lo emocional, lo femenino cósmico. Las aguas representan el inconsciente colectivo. Yahshua no lo niega, lo abraza. La aparición de una oración universal y accesible como el Padre Nuestro vincula esta escena con antiguas formas mantrales de plegarias.
Oraciones cortas, repetidas, vibradas, para transformar el campo emocional de quien lo recita. Puente con la historia sagrada. Este capítulo puede verse como un paralelo oculto a las grandes campañas públicas que narran los evangelios. Pero aquí la estrategia no es masiva, es íntima. Yahshua enseña sin espectáculo. Su presencia misma modifica los tejidos del entorno. Donde pisa, florece. Donde mira, se abre el alma. Donde habla, el corazón recuerda. La señora del castillo, símbolo de lo alto que ha perdido sentido, encuentra en su frase, ama y nunca volverás a aburrirte, una sentencia que resume todo el plan divino. Y Eleazar, arquetipo del servidor endurecido por la doctrina, es devuelto a su esencia a través del milagro menos esperado, la ternura. Así, este año no fue uno más. Fue el año en que el reino dejó de ser promesa y comenzó a respirarse en lo cotidiano. Enseñanza final. Este capítulo no busca deslumbrar, busca restaurar. Nos recuerda que el reino no se grita, se vive, no se impone desde el poder, se ofrece desde el amor. Y que cuando el alma está cansada, vacía o aburrida de todo, la única medicina eterna será siempre la misma. Ama y el reino volverá a respirar en ti. Te espero en el próximo capítulo, El Cerro del Abedul. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.